Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Incluso quienes están en desacuerdo con trazar una línea ideológica entre la izquierda y la derecha en la política tienen que aceptar que en Colombia ha habido al menos una diferencia fundamental entre los políticos que conocemos como de derecha y los de izquierda. Esa línea no es ideológica, esa línea no tiene que ver con las ideas. En Colombia la izquierda y la derecha son distintas y se pueden identificar como fuerzas separadas, incluso si le quitamos los tintes ideológicos, porque la derecha tiene una capacidad enorme de unificarse y reconciliarse, incluso después de agrias peleas, mientras que la izquierda tiene una capacidad enorme de dividirse y de pelearse por asuntos aparentemente insignificantes. Este libreto en la historia reciente es el que ha vivido el Polo Democrático y parcialmente el Partido Verde, y es interesante preguntarse si es este libreto, el de la división izquierda-derecha y centro-izquierda, el que explica cosas sobre el voto en blanco, sobre la soledad de Gustavo Petro ahora en esta segunda vuelta. Fíjense en el contraste con la derecha. En menos de 2 días después de la primera vuelta, Iván Duque logró unificar en una nueva coalición al Partido Liberal casi entero, a Cambio Radical, al Partido Conservador, al Partido de la U, a los partidos cristianos, alrededor de su propio partido, el Centro Democrático. Y lo logró a pesar de agrias peleas anteriores. ¡Uribe mentiroso! ¡Uribe mentiroso! ¡Uribe mentiroso! Y aunque acá dijimos que esa unión carecía de pudor ideológico, de coherencia política, de todas las partes, etcétera, etcétera, lo cierto es que al final es una coalición que entiende que el ejercicio del poder necesita mayorías, necesita una cierta unidad y que habla de la experticia en el manejo de ese poder que con descarnado realismo, para ponerlo suave, ha permitido que este bloque político lo haya ejercido, el poder durante décadas en Colombia. Petro, por su lado, a pesar de haber sido el segundo más votado, a pesar de ser el único contrapeso en segunda vuelta a todo lo que significa la coalición de Duque, incluyendo la maquinaria política tan denunciada por el proyecto de la coalición Colombia de Fajardo, incluyendo el uribismo tan temido por el Polo Democrático y por Humberto de la Calle y su defensa del acuerdo de paz. A pesar de todo eso, Petro no logró unificar un bloque para hacerle contrapeso a Duque. Curiosamente, los antecedentes públicos de animadversión entre los miembros de este bloque de centroizquierda y de izquierda son mucho menos hostiles de los que han tenido Uribe, Pastrana y Gaviria, por ejemplo, mientras ellos se perdonan acusaciones mutuas de dictadura, corrupción, espionaje y toda una gama de conciertos para delinquir. Hoy Robledo no apoya a Petro porque dice, le perdió la confianza. Que no nos sorprenda que tengamos diferencias. Es que esa es la vida. Estuvimos unidos alguna vez, pero desde hace 8 años tenemos proyectos políticos diferentes y él fue un proyecto para las elecciones presidenciales y nosotros fuimos otro proyecto para las elecciones presidenciales. Entonces, ¿por qué es raro que en la segunda vuelta tengamos puntos de vista diferentes? La hipótesis de que la soledad de Petro hoy es el viejo libreto de la división de la izquierda colombiana es útil porque tiene antecedentes, porque encaja en lo que conocemos. Ayuda a entender por qué incluso cuando la derecha se divide, como pasó con Santos y Oscar Iván Zuluaga hace 4 años, hubo más cohesión en los dos bloques que se enfrentaron. En cambio hoy, cuando se divide entre izquierda y derecha, el lado de Petro parece menos cohesionado. Es increíble, Santos logró unir más a la izquierda que Gustavo Petro. Pero la hipótesis puede estar equivocada, puede que la política colombiana haya cambiado, puede que el voto en blanco hoy sea una expresión de algo distinto, de un tercer bloque con vida propia, con cálculos políticos futuros propios, que en esta segunda vuelta no fue seducido por ningún candidato. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de la soledad de Gustavo Petro, de la falta de cohesión de un bloque de centro-izquierda alrededor de su candidatura en esta segunda vuelta, nos acompaña esta noche María José Pizarro, que ha estado acompañando a Gustavo Petro desde hace años. No, realmente desde... No, pues hemos sido cercanos obviamente por la historia, pero yo he estado vinculada a este proyecto político desde que iniciamos campaña en noviembre, diciembre.
Pucha, le fue un ascenso meteórico en la política, es representante electa de la Colombia Humana, está haciendo campaña para Petro, coordinadora de Bogotá o algo así parecido. Sí, hago parte del equipo coordinador de Bogotá. Jorge Iván Ospina es médico, es senador, es director del Partido Verde, es de los verdes que sí se fue con Petro. Bienvenido, Doc, ¿cómo está? Hola, un saludo, es usted muy amable por la invitación, un saludo a María José, a Héctor y bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad que nos ve. Yo primero quiero decir que Petro no está tan solo. Creo que esa es una especie de referencia hecha que intenta construir una matriz de ver a Petro solo en el medio del mar. Creo que Petro, por el contrario, puede presentar sus aliados sin ningún tipo de enrojecimiento. Y en la otra campaña, por el contrario, veo que a los aliados entran por la puerta de atrás, no pueden ser fotografiados y por tanto no reivindica lo que es la política sana. Increíble. La que se encuentra en términos de afectos y en términos de propósitos Uno que políticos. le faltan políticos para fotografiar y otro que los tiene todos y no los puede fotografiar. Héctor Riveros es abogado, es analista político, le hizo campaña a Humberto de la Calle, es el futuro exdirector del Centro de Pensamiento Liberal. Héctor, ¿qué más? Daniel, buenas noches y buenas noches a los televidentes y a los compañeros de Voto en país. blanco. Yo voy a votar en blanco. ¿En sí, serio? pero por supuesto, claro. ¿Cómo? Mira, mi corazón comenzó con taquicardia. Menos mal es doctor. Menos mal tenemos un doctor. Cuando terminemos espero que esté más tranquilo después de oír los argumentos. Uy, no sé, hombre. Tal vez usted no va a estar más tranquilo, lo van a arrinconar. No, con la aquí seducción del discurso. Más bien a seducirlo. Eso. Más bien a seducirlo. A ver, y yo aquí para arrancar les propongo un ejercicio que no tiene ningún sustento técnico, es solamente una provocación a partir de la última encuesta de Jan Haas, en la que el voto en blanco, y se muestra que el voto en blanco y esta hipótesis de que está partida a la izquierda es grave y significa que es un poco la razón por la cual Gustavo Petro no podría derrotar a Iván Duque. Y es el cálculo que hicimos. Básicamente le sumamos el voto en blanco, que es del 14% en esa encuesta de Jan Haas, al 34% de Gustavo Petro. Y si todos los que dicen que van a votar en blanco votaran por Petro, estaría a tiro, habría una pelea. Habría una pelea para la segunda vuelta, no como sucede ahora, que se ven las cosas, si uno le cree a estas encuestas, al menos hoy, todavía a un poquito menos de 2 semanas de las elecciones, se ven difíciles. Entonces, María José, ¿usted cómo está viendo un poco la cosa, este rollo mío de que hay una división en la izquierda? ¿Tiene algún sustento? ¿Le parece que es útil para entender lo que está pasando? Bueno, yo creo que obviamente este no es un ejercicio colombiano, sino es algo que se refleja en todo el mundo. A veces es más difícil llegar a consensos porque somos menos mezquinos, allá es más pragmático. Hay negocios, hay intereses particulares, sobre eso se alinea la gente, se alinean los intereses y digamos, obviamente las soluciones salen muchísimo más rápido. Aquí hay un tema más vocacional, más de creencias, más de poner la ideología, los principios, y eso obviamente... pues claro, genera que las discusiones tengan que ser un poquito más asentadas. Es muy fácil y además fue muy mal visto. Gaviria inmediatamente casi que no esperó, luego salió a decir que Gustavo no lo había llamado, pero es que no dio chance ni siquiera una llamada. Inmediatamente él ya había, y esto lo están diciendo los jóvenes liberales, y mira la profunda división que tiene hoy el Partido Liberal. Por ejemplo, por un lado está... A ver, un momento, tan profunda, Pues no, es decir, tiene pero- algunos miembros muy no, vocales, pero dos ex viceministros. Las bases del Partido Liberal, los jóvenes del Partido Liberal, las figuras jóvenes del Partido Liberal. Por un lado está Humberto de la Calle, también este sector que dice yo voto en blanco, y está Gaviria a contracorriente diciendo nos vamos con Iván Duque inmediatamente con reclamos profundos desde su partido. Está Juan Manuel Galán, un hombre coherente, yo creo que en su decisión, y mira las decisiones que Juan se Manuel están Galán tomando. va en blanco. Va en blanco. Y ya lo dijo que iba en blanco. Obviamente nosotros estamos en la tarea de conquistarlo a él y a otros, como Héctor? como a Héctor, pero porque creemos y estamos construyendo un consenso alrededor del país.
Entonces, obviamente, los consensos tienen que dialogarse. Cuando uno dialoga sobre las propuestas y no sencillamente es entregar todas las propuestas políticas, todos los ideales de su partido, inmediatamente sin ningún tipo de consideración, Sí. que fue lo que en mi criterio hizo Gaviria, no sentarse a concertar, que es lo que nosotros estamos inventando, a la convergencia, a la construcción de un acuerdo sobre lo fundamental, como lo ha dicho Gustavo, pero ¿qué es la convergencia? ¿Qué es lo que no está haciendo Duque? La campaña de Duque sencillamente recibe adherencia sin mayores conversaciones. Héctor, ¿usted cómo lee la cosa ahí? ¿Usted entiende? A ver, primero yo leo en lo que dice María José, que ella entiende que usted va a votar en blanco, pero todavía no ha desistido. Ni desistiremos. Y no No sé somos los si usted vencidos. ya sentó, y usted, digamos, es hoy un poco un símbolo del voto en blanco, no sé qué tan representativo, pero usted ya, digamos que plantó. No, yo siempre estoy dispuesto a oír argumentos, digamos, y a mí me parece que este debate es muy interesante. Además, incluso para mí es fuerte, digamos, porque yo promoví durante la primera vuelta una idea de unir a Fajardo con De la Calle con un eslogan, digamos, con un hashtag de esos que se usan ahora, que era ni Petro ni Uribe. Y era, mire, cuando Petro y Uribe tomaron ventaja en la primera vuelta, en la intención de voto, era, no podemos estar entrampados. Sí. Tratemos de buscar un mecanismo de unirnos para no llegar precisamente a lo que estamos hoy. Eso desgraciadamente no se logró, pero pues digamos quedó un grupo de chat de esos que son tan intensos y bueno, ahí estamos 230 personas que todos los días opinan y había unas personas de Fajardo, otras éramos de la Calle y digamos que era un grupo bastante heterogéneo y por lo tanto hoy también muy dividido en las opciones. Unos se han ido con Petro, bueno, debo decir que ninguno se ha ido con Uribe, con Duque, pero unos se han ido con Petro y otros nos hemos quedado en el voto en blanco en la idea original de ni Petro ni Uribe. ¿Por qué ni Petro ni Uribe? Pues a mi modo de ver y digamos desde mi perspectiva, porque ambos representan unos proyectos políticos que en esencia no tienen talante democrático. Ni Petro ni Uribe, ni el uribismo, han demostrado ser respetuosos de las reglas del sistema democrático, del sistema político democrático. Ambos, cada uno en su momento y cada uno con las posibilidades que han tenido a lo largo de su historia de vida, pues lo que han demostrado es que tienen un dejo autoritario que es muy peligroso. Y si algo, digamos, reivindicamos los liberales, y yo me he vuelto una especie de liberal radical ya viejo, digamos, como de los del siglo XIX, es las reglas, las formas, porque entendemos que el sistema democrático es básicamente un sistema de controles en el que se lo inventaron los liberales clásicos para evitar que los que ejercen el poder abusen del poder y que en la medida en que no se respete la separación de poderes, la libertad de prensa, etcétera, etcétera, pues lo que está en peligro es la libertad. Yo siempre he dicho, y también la de Petro, porque es que yo siempre he dicho que al castrochavismo se llega por la derecha o por la izquierda. Yo escribí una columna hace meses que decía eso, porque es que Venezuela está como está, no porque el gobierno tenga unas ideas de izquierda o porque haya querido imponer el socialismo, no, porque rompió las reglas del sistema de controles, porque se tomó el legislativo, porque se tomó el ejecutivo, porque se tomó la autoridad electoral, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo que puede pasar tanto con Petro como con el uribismo. Héctor, das tantos argumentos que tienes que votar donde Petro, porque son los argumentos que das. Lo primero yo que quiero decir es que la derecha se une bajo intereses. Por eso hacen tan fácil acuerdos que no son programáticos, sino que son acuerdos en la mirada que tienen del Estado de cómo se reparten la marrana. Eso posibilita que muchas fuerzas se encuentren porque allá ellos no tienen un piso ético e ideológico sólido, sino que les interesa un pedacito de la finca llamada Estado para lograrla administrar durante un periodo de tiempo y mantener un modelo clientelista y corrupto que hace daño para superar la pobreza. Y de alguna manera es terrible.
Es terrible que se agrupen después que se han dado madrazos, que se han dicho un montón de cosas, que han hecho acentuaciones. Y yo le devuelvo a decirlo, porque no solamente, es decir, aquí la derecha entendemos que este es un panel bastante de centro, izquierda y de izquierda, y la discusión es... ¿Qué? Que no, yo creo ¿usted no es de izquierda? No, yo estoy pensando y estoy construyendo mi propia línea de pensamiento y me parece que ponernos en izquierda y derecha en este momento es tremendamente excluyente. O sea, no te permite oír la argumentación, porque sencillamente si tú no puedes establecer un diálogo con aquellos que piensan diferente, que supuestamente estarían en la derecha, y en la calle tenemos todos los días diálogos alrededor de esto. Entonces llega la señora, yo no puedo porque soy de derecha, y luego terminamos en una conversación encontrando puntos. No, pero María José, usted está como Iván Duque, que dice que no hay derecha y izquierda. Te estoy diciendo que aquí se trata de construir este país, no de empezar una lucha de Venezuela. A mí Venezuela, la verdad, en este momento yo iba para lo que dijo Héctor, y le dijo básicamente que ustedes hacen parte de un proyecto que no es democrático. Pero vamos en orden. Primero ya sabemos cómo les es de fácil reunirse. Es los intereses bajo la administración, control y gestión del Estado. Ese es una primera aberración. Pero después de esa primera aberración se viene un segundo momento que va muy dirigido a ti, Héctor. Precisamente quienes van a adelantar la ruptura del modelo de autonomía en el Poder Judicial, en el Legislativo, en el Ejecutivo, ahora incluso planteando la manera como se elige el Contralor, es esa forma como se expresa esa derecha. Ahora han planteado, vamos a poner fiscal a dedo, vamos a tener una única y supercorte. Dame un chancecito. Vamos a administrar el 75% del Congreso y vamos a administrar el Ejecutivo. ¿Qué más antidemocrático de las líneas que usted habla cuando ya presentan ese modelo? Mire, Jorge, si nosotros vamos al tema de la Colombia humana, del proyecto donde nosotros creemos de estar, primero, damos el paso a partir de acuerdo en lo fundamental de elementos que para el verde son fundamentales y esenciales. Segundo, sabemos que el hecho de que Gustavo Petro asuma la presidencia posibilita los contrapesos en términos del Congreso y de una reforma judicial que consolide las autonomías. Pero adicionalmente a eso, las formas están pesando más sobre los individuos que los contenidos de una verdadera democracia. Las formas de que porque Petro no me miró, que porque Petro no me llamó, que porque Petro está compitiendo conmigo, Petro que no porque llama a Petro nadie. tal cosa, es lo que está definiendo la paz. Es terrible. Para que no le demos vueltas al tema. Primero, no necesito que me argumente de por qué no hay que estar con el uribismo. Es que te estoy argumentando porque tienes que estar acá. Yo le puedo dar centenares de argumentos más de por qué no hay que estar allá. Yo no estoy allá, jamás pensaría estar allá. ¿Dónde está uno me en un parece momento como escandaloso, por ejemplo, que el Partido Liberal al que yo pertenezco se haya ido para allá. Yo no comparto esa decisión. El día antes de que la tomaran le dije al presidente Gaviria que yo renunciaba al cargo de director del Instituto de Pensamiento Liberal porque no podía estar de acuerdo con esa decisión. Eso por un lado. Pero ahora, para que no perdamos tiempo en relación con los argumentos del otro lado, digamos las cosas como son. Desgraciadamente, digo yo, este momento nos cogió con un líder que no genera confianza. Entonces, usted me puede echar todos los cuentos que quiera respecto del proyecto político en general, y ahí seguramente nos podemos poner de acuerdo. Pero lo que pasa es que hay un grupo de personas que no confiamos en Gustavo Petro como persona, porque su actitud en la vida pública no ha demostrado tener un talante respetuoso con la democracia. Héctor? Déjeme, le doy solo un ejemplo del abuso de poder. Yo no conozco, digamos, una cosa más ejemplificante de abuso de poder de lo que hizo Gustavo Petro con el Canal Capital mientras fue alcalde de Bogotá. Eso es una cosa que a mí me escandaliza. Realmente me parece qué tal en los canales públicos de Colombia en manos de Gustavo Petro para que los convierta en el pasquín en los que convirtió Canal Capital mientras fue alcalde de Bogotá. Solo para darle un ejemplo. Le puedo dar más ejemplos si quiere. Venga, Lo primero es que, digamos, la democracia es respetar, como tú decías, las normas, y de alguna manera Gustavo Petro hizo su alcaldía, bien o mal, puede tener detractores o gente que lo haya acompañado,
que se sienta a gusto con esa alcaldía. Yo fui crítica de algunas cosas y en cambio en muchas otras sentí que había cumplido por lo menos con lo que a lo que se había comprometido en un primer momento. Salió de la alcaldía. Muchos encontramos en Canal Capital, por ejemplo, muchos que nunca habíamos tenido acceso a ningún medio de comunicación, encontramos en Canal Capital un espacio para poder contar nuestras historias y nuestras memorias, y te hablo hasta de un grupo, un sector de colombianos que viven en el exterior, que tuvo que salir y que nunca habían sido narrados ni contados en ningún otro canal, y que en cambio encontraron un espacio en Canal Capital. Eso por un lado. Y decir 4.800.000 personas en este país creen que Gustavo Petro es la persona que los puede representar en la presidencia. No es una actitud, y hay otros que no creen. Pero ¿sabes una sí, cosa? pero no, este es un ejercicio de seducción intenso. Pero ¿sabe una cosa? Usted puede decir de Gustavo Petro que es un arrogante, que no saluda a nadie, que se lava las manos con alcohol después de que te ha saludado, si quieres decir eso. Pero jamás se podrá decir de Gustavo Petro que es un hombre corrupto. Jamás podrás decir de Gustavo Petro que es un hombre negligente, ni tampoco podrás decir de Gustavo Petro que es un hombre que irrespetó lo público como esencia. Y cuando ese tipo de categorías, dame un chance que te escuché. Si ese tipo de categorías nosotros no las acentuamos, no vamos a poder tener los servidores públicos que se necesitan. Pero por otro lado, los hombres evolucionan, maduran en el ejercicio del poder. Y en el ejercicio del poder hay categorías, y la grandeza del hombre está precisamente en ese proceso evolutivo. Ustedes, por el contrario, se quedan estáticos sin ver el proceso evolutivo de quien ejerce liderazgo y de las nuevas condiciones frente al fenómeno que se avecina. Voy a la pausa. Por un lado tenemos la hegemonía de un modelo, y por otro lado tenemos a un hombre que ha madurado, que ha evolucionado y que va a tener los contrapesos. Evolucionado para mal, Jorge. No, hombre, que para todas estas flores. Yo conozco a Gustavo Petro y he tenido relación con él desde el año que 1991, recién reinsertado el M19. Yo administré la reinserción del M19 durante año y medio en los términos más cordiales que usted se pueda imaginar, con toda la dirigencia del M19, y ellos pueden dar testimonio de eso. Así, incluido Gustavo Petro, y después he tenido una relación relativamente buena con él, pero Petro fue un gran congresista. Petro, no importa los resultados de la alcaldía, Petro fue un abusivo del poder en la alcaldía. Me voy a la pausa después de todas estas flores al candidato de la Colombia Humana. No genera confianza. Señores, mira, me voy a la pausa, regresamos con esta discusión acerca de los atributos y defectos de Gustavo Petro, que parece ser eso un tema importantísimo en esta decisión. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Están aquí seduciendo a Héctor Riveros durante la pausa incesantemente. Son las 9:28 de la noche. Saludos a toda la gente que nos está viendo vía Periscope. Saludos a nuestros tuiteros: Isabel Pink, Viviana Herrera, Elsa Marinovich y César Cruz. Muchas gracias por sus comentarios. A los demás también. A ver, y yo para aquí alimentar esta discusión les quiero dejar este clip de la entrevista que dio Gustavo Petro esta mañana en la alianza de Caracol Radio y Red Más, en la que habla del momento actual de esta discusión acerca del voto en blanco y de Antanas Mocus. Mocus, yo la verdad no he hablado con él. Me pareció lamentable la incapacidad de construir un gran bloque histórico en Colombia, de parte de todas estas figuras que han dicho que blanco, empezando por Fajardo. Lamentable, ¿por qué? Porque es una oportunidad histórica, porque no se va a repetir en 4 años. En 4 años tenemos dictadura en Colombia. Por tanto, perpetuación del poder, porque controlan las 3 ramas del poder público. Esa es la definición de dictadura. Y entonces yo creo que aquí Petro además, digamos, esta es una de las tácticas de seducción que la utilizaba el senador, y es decir, es que lo otro es mucho peor. Y no sé si usted no caería por ese lado, Héctor. Pero mire, es que para no quedarnos hablando mal de Petro, que no me parece que sea suficientemente útil, creo que es esencial en la discusión. Hay que hablar mal de Petro porque lo más determinante para que un grupo de personas hoy estemos votando en blanco es porque desgraciadamente el proyecto de centro izquierda lo está liderando una persona que a nosotros no nos genera confianza. Pero para superar eso, creo que hay otro elemento que también es muy importante, y es que la oposición a Uribe
no puede quedar en manos de Gustavo Petro por la misma razón por la cual va a perder la presidencia, porque es una persona que no tiene la capacidad de unificar a todos los que no queremos que Uribe vuelva al gobierno y se quede en el gobierno si es que vuelve al gobierno. Es que la vocería de esa oposición no puede estar en cabeza de Gustavo Petro, que es un hombre que no unifica, que no genera confianza, a hablar con Gustavo etcétera. Petro y con su equipo para que lográramos por fin encontrar unos puntos de convergencia, porque esa es la invitación pública que te hacemos. El 18 hoy. de junio sí. No, hoy. ¿Estarían dispuestos a sentarse a hablar con nosotros? Es que esa posibilidad de diálogo, yo siempre esa estoy posibilidad dispuesto de a hablar, concertación. pero es que a mí no me genera, insisto, no me genera confianza. No me genera confianza en Gustavo Petro. Ese es el problema fundamental. Mira, Héctor, lo siguiente. La incapacidad que tú hablas de Gustavo Petro es la capacidad de haber dado la lucha en el Congreso frente al paramilitarismo que violentó, desplazó y creó víctimas. Es la capacidad de Gustavo Petro de haber develado la corrupción en Bogotá, hasta de en su haberlo propio visibilizado aún cercanos, digamos, electoralmente en un principio con él. Es la capacidad de haberle dado la guerra a los monopolios que se querían quedar con la mafia de la basura, y es la capacidad de abrir puertas de diálogo a otros sectores. Eso que tú llamas incapacidad es la valentía que te genera un campo minado a la hora de desarrollar una agenda pública. Pero además de eso, quiero decir lo siguiente. Gustavo Petro llamó a todos los partidos, incluso a mi partido, y nos insistió de manera sistemática en la posibilidad de construir una gran consulta interpartidista. Le dijo a los liberales, le dijo a la gente del Polo, le planteó a la Alianza Verde, le planteó a Compromiso Ciudadano espacio más democrático que la deliberación a partir del voto, y ustedes no compartieron esa tesis como mecanismo de trabajo. Entonces, ahora que estamos en el momento de verdad, en el momento histórico donde podemos asumir la responsabilidad de evitar que nuestro país caiga en una hegemonía que pone en peligro nuestro desarrollo de democracia, se salen a través de las formas que yo ya comparto contigo que existen, y el determinante es la forma. Y además niegan la capacidad del individuo de evolucionar en términos discursivos y de liderazgo. Venga, y déjeme hacerle dos preguntas. La primera es, ¿por qué Petro no ha llamado a Mockus y por qué ese diálogo no se ha dado? Claro, ahí dijo que no lo ha llamado. No, ahí dijo que no he hablado con Mockus, no que no lo haya buscado para hablar. Son dos cosas diferentes. Tiene toda la razón. Se ha llamado a Fajardo, se ha llamado a Humberto de la Calle. Hemos intentado hablar con todos los sectores liberales. Y la segunda, ¿qué es esa piedrita que usted tiene ahí? Este es... Que se la acabas de sacar. No, todavía no, pero ahí la tiene para tirársela si no lo logra convencer. No, Héctor, estoy lleno de abrazos. Te voy a traer un ponqué y una serenata. Te vamos a llevar una velada bien bonita. Te vamos a ir a ver bailar salsa. Lo importante, Héctor, a la América no me voy a ir a ver. No, a la América, bueno, la América tiene un segundo momento. ¿Sabes quién es americano? Luego hablamos de la Se dejó sacar de la línea. Duque es americano. A ver, mire, ¿qué es la piedrita ahí? Esto es una piedra que viene quieta un segundito. de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Entonces la tengo acá en mi déjala corazón. quieta para que la vea. que la cámara Oiga, déjela quieta para que la vean en cámara. se la mire. Es que estaba preocupado con Héctor y dije, voy a sacar la Virgen de la Caridad del Cobre porque este man, algo tenemos que meterle mística para convencerlo. O sea, usted ya está pelando el cobre con este viaje a donde el petrismo peló el cobre, Jorge Iván. Inaudito que los verdaderos liberales, los liberales de verdad, los otros no, son liberales de conveniencia, que los liberales de verdad, de principio, como Humberto de la Calle, de principios, a quien me le quito sombrero, y que Héctor Riveros hoy estén pegados en las formas, cuando lo que se tiene por delante es la patria. Totalmente de acuerdo. Pero yo estoy de acuerdo en que Colombia está en un momento histórico realmente... que va a definir el rumbo de nuestras vidas 20 años. Cambia una época. Todas las elecciones es por eso el mismo acuerdo. Pero esta sí es distinta. Las del 90, fíjate, marcaron el rumbo de este país 28 años adelante, y hoy estamos en el momento en el que estamos por las decisiones que se tomaron en 1990. Claro, pero en el 2014 teníamos el proceso de paz en la mitad. Pero mire, por desfortuna, yo creo que estamos en la situación en la que estamos, y dada esta circunstancia, lo que yo creo que hay que hacer es resistir.
porque cuando uno realmente cree que hay un proyecto político no democrático, que evidentemente va a ganar la elección el próximo 17 de junio, pues lo que corresponde es resistir. Y la mejor manera de resistir, a mi modo de ver, hoy por hoy, la más fuerte, la más valiente, no es votando por Petro, es votando en blanco y organizando a la sociedad civil. Es decir, ahí hay algo de principio y también de táctica. Dado que los partidos políticos no fueron capaces de hacerlo, porque es increíble que los partidos políticos no quieran entrar en... ¿Cuál es la imposibilidad de que nos Pero sentemos dialogar sobre a dialogar qué, sobre María lo José? fundamental, sobre cuáles podrían ser los puntos de convergencia? Pero es que nos podemos poner de acuerdo diálogo? muy rápidamente. Pero pongámonos de acuerdo. Nos podemos poner de acuerdo muy Pues que ellos quieren que cambien a Petro. Exacto. O sea, tiene que bajarse Petro, pero entonces ¿por qué no fueron a la consulta? Porque en la consulta se habría podido bajar a Petro y tener el proyecto de centro izquierda que ustedes quieren promover. Esa era la solución que se hubiera y no se cometido hizo. un error. Y hoy cuando se les propone yo el fui muy diálogo, culpable de que ese error se cometiera, debo confesarlo. Usted no quería ir con Yo no quería que Humberto fuera con Petro. que el Partido Liberal fuera con Petro. No me parecía que eran proyectos políticos afines, pero digo sí, en términos tácticos, hoy podría decir, quizá hubiéramos podido presentarnos a la consulta con Petro. Yo creo que debemos dialogar. pero- Y la invitación hoy pública que hago aquí en este set y para que quede constancia públicamente es que desde la campaña de Gustavo Petro, yo como compromisaria con Jorge Iván, estamos invitando al Partido Liberal, a Humberto de la Calle, a ti, a todos los dirigentes que están listo, promoviendo el ustedes voto en llevan- blanco a dialogar, María a José, concertar. y Yo siempre esto- estoy y listo a en que este cuento hablemos, Jorge Iván lo llevan sabe. ya Para que rato. nunca digan que no se hizo, aquí lo hacemos públicamente, lo estamos diciendo. Pero acá, cuando los líderes no se pueden convencer, porque de pronto efectivamente tienen unos lineamientos y unas diferencias que se convirtieron en personales, nos toca también convencer a las bases, Exacto. convencer al pueblo liberal, convencer a todos aquellos amigos de Compromiso Ciudadano que votaron con Sergio y que quieren votar en blanco. Explicarles claramente la importancia de los momentos históricos e insistirle que en este momento estamos en un momento crucial para el país. Estamos frente a la vía de transformar la justicia de una manera que nos generaría un unanimismo, frente al momento de que se tiren por la borda acuerdos de meta paz que miedo. han salvado las vidas. Estamos por encima de una situación donde... Meta tanto miedo, el senador, no, pero no, ya. no es miedo, ¿Cómo que no? Es hablándole a miedo. la gente Ustedes y todos están explicándole a la metiendo gente miedo a diestra y estos siniestra. Ese es hilos el de castro, la desarrollo, versión no. del castrochavismo. No, Claro que es la versión del castrochavismo. La versión de izquierda del castrochavismo. Pero claro, por claro. respetar los Pero Iván mecanismos Duque, yo democráticos. no voy a ser aquí el defensor de Iván Duque, pero él también tiene un primero compromiso. que dijo que Duque, convocaba sus un referendo el 8 de compromisos agosto son sus para compromisos, cambiar la son constitución fue Petro. Pero él ya Eso se fue- retractó pero fíjate, varias pero- veces. pero Y el fíjate, día Pero qué del confianza discurso- genera un líder que un No, día no, sale no, y no. dice, no, señor, el porque 8 se de acuerda agosto sobre voy a... lo fundamental, porque se llega y se a quedan atrapados consenso y sobre se el dialoga lugar. y en ese momento uno tiene que ser capaz de ceder, Pero de pregunto, dialogar, de concertar, pero yo y les la pregunto a concertación es ustedes esa. dos, ¿cómo puedo yo confiar en una persona como Gustavo Petro que un día dice, con toda su arrogancia, el 8 de octubre convoco un referendo popular con una sola pregunta? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo? Está grabado. No, pero ¿cuándo? Te No estoy hace 2 diciendo. meses, hace 3, no hace 10 años. Se lo dijo Hace a la 3 revista meses. Semana y se lo dijo Hace 3 meses. Por eso a quiero Pardo. saber. Y ahora de dice, los no, ¿sabe diálogos- qué? Ya no. ¿Qué No, confianza pero mira, merece un Gaviria, líder de ¿qué esa confianza naturaleza? te dice? ¿Qué confianza te da Humberto de la Calle, Pero que es es que defensor acérrimo del proceso de paz y hoy... Pero y es que hoy ahorita no estamos hablando de si vamos a votar por De la Calle o estamos por Petro, hablando sino por Petro. Estamos hablando de una persona Sí. que hace 3 meses Me dijo voy a la una cosa pausa. y hoy está diciendo otra. No, de eso ha es de dicho, lo que estábamos hablando. De la Calle es el único que siempre ha dicho lo mismo. Y por hoy eso le no fue es capaz de me poner voy a la defensa de pausa. los acuerdos de paz por Me encima voy- de Pero es cualquier que las otra defensas cosa. de los acuerdos de En paz no la están en manos. seducción, Ese punto es muy la importante. seducción se torna un Pero, poco Daniel, más perdóneme hostil. un segundo. Espérese, Héctor. No, aquí Me no hay voy. hostilidad, Es que- sencillamente estamos... Es que ese punto sí me estamos parece debatiendo, fundamental. pero no La hay defensa de los hostilidades. acuerdos de paz Y dejémoslo- no es votar por si quieres. Dejémoslo y para que vamos con no eso. vaya Voy con hostilidad. eso Votar por después de Petro. comerciales. Y estamos hablando de cierta manera esta noche de la soledad de Gustavo Petro y se las quiero ilustrar. La soledad política de Gustavo Petro y estos son los apoyos políticos. No está totalmente solo, tiene grandes apoyos como el senador Jorge Iván Ospina del un gran Partido elector en Verde, Cali, el gran apoyo del Partido Liberal,
el faro moral del liberalismo en Colombia, Ernesto Samper, y los dos grandes funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos del liberalismo, dos viceministros, que yo los aprecio a ambos mucho, pero son viceministros. Tiene a Angélica Lozano del Partido Verde, al senador Antonio Navarro, un ex candidato presidencial, a Clara López, y la lista de los que no se le unieron, es tan larga que no me cabría en una gráfica, pero se lo digo, y esto no es por hundir, echarle sal a la herida. No está Cristo, no está Carlos Vicente de Rú, no está Claudia López, no está Sergio Fajardo, no está Juan Manuel Galán, no está Gómez, no está Perry. En los apoyos intelectuales, digamos, hay otros apoyos que son importantes, no solo los políticos. Y entonces esta era la gráfica de Fajardo, la que mostraba Fajardo exactamente. Ruédenla otra vez, muchachos, que ahí arrancó un poquito tarde. Entonces, ¿se puede empezar otra vez, Richie? A ver, dale, vuelve a mí y me la mandas de nuevo a ver si funciona. Entonces, estos eran los apoyos de Sergio Fajardo, y esto fue de lo que se le fue a Sergio Fajardo, a Gustavo Petro de Sergio Fajardo. Académico, Suprimi, Patricia Lara. Y de los artistas más faranduleros, digamos, que también son importantes, están esos, ahí está María Jimena Duzán, está Alejandro Reyes, es académico, está Margarita Rosa, que están como indecisos, que podrían llegar de alguna forma, vía tuiteando a Margarita Rosa, búsquela, esa sería un buen... Ahorita le hago otra vez la invitación pública. Que otra vez, claramente se está trabajando. Y detrás de esta discusión está la idea de que el proceso de paz está en riesgo, y que la única persona que podría salvarlo del desastre seguro sería Gustavo Petro. Y ese es el argumento que le estaban haciendo antes de que nos fuéramos a la pausa, Héctor. Pero no, es que yo no creo. Yo creo que el sistema de controles en Colombia, de eso hablamos muy mal, y evidentemente el uribismo lo pone en riesgo, trata de cooptar las cortes, trata de tener unanimidad en el Congreso, trata de poner los medios de comunicación de su lado, y yo creo que la responsabilidad que tenemos ahora es precisamente evitar que eso pase. Yo sí confío en el sistema de controles en Colombia. Yo creo que un presidente que llegue a abusar, cualquiera que sea, Duque, Petro, el que sea, va a encontrar un sistema de controles que la sociedad civil tiene el deber de fortalecer, de empoderar a los jueces para que puedan resistir, de empoderar a las bancadas del Congreso que tengan la capacidad de oponerse, que en el caso de Duque será minoritaria sin duda, en el caso de Petro sería mayoritaria, pero tenemos que empoderarlos también, tenemos que empoderar los medios de comunicación alternativos, tenemos que empoderar todo lo que signifique capacidad de resistir. En eso es en lo que yo creo, y en eso es en lo que yo confío, y yo creo que la primera manifestación de resistencia es votar en blanco. Le voy a dar un dato, una evidencia para decir que lo que tú dices es muy bonito, pero la realidad es muy complejo. Hoy se estaba votando la ley... Su petrismo ya llegó a que está combinando usteo y tuteo. No, el voteo de esa es la prueba máxima del petrismo. Se iba a votar la ley para la forma de definición del contralor. Y el uribismo bloqueó que las universidades acreditadas, 5 o 6 universidades acreditadas, participaran de adelantar la identificación y la selección de nombres que posteriormente pasarían al Congreso para poderlo elegir. Ahí yo le doy un ejemplo claro de cómo un alto funcionario que tiene que ver con el control fiscal se bloqueó un mecanismo donde se hacía mucho más democrática la participación a través de universidades en la identificación de ese tipo de perfiles. Pero le voy a dar otro dato. Cuando usted maneja el 75% de la bancada... Pero venga, pero ya la idea de que él se va a ir al uribismo ya está descartada, ¿no? Lo que le tiene que vender es a Petro. No, pero es que le estoy explicando por qué la decisión tomada asciende la decisión del uribismo e impide el desarrollo de una verdadera democracia. Sí. Yo siento que se quedaron, de verdad tengo que insistir en esto, se quedaron pegados en la forma, se quedaron sin pensar en la evolución del liderazgo y se quedaron sin entender la importancia de desarrollo. Vea esto. Senador, espérese, ¿y usted cree que la razón por la cual ha sido difícil que más gente le llegue a Petro tiene que ver, además de con el carácter de Gustavo Petro, que dicen es difícil, pero cree que tiene que ver también con que él quedó muy abajo en la segunda vuelta? Es decir, que apoyar a Petro
es una hazaña improbable, digamos, porque tiene pocas Yo opciones tengo una de pregunta llegar. y es ¿por qué insistir en que Gustavo Petro está absolutamente solo cuando hay movimientos indígenas, movimientos sociales, sindicatos, No, y 4 gremios? millones de Por votos. favor, No, 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 entonces yo- decir que está en la absoluta soledad porque Fajardo, Mocus, de la calle no anuncian su voto, pues me parece también un poco mostrar un derrotismo que digamos no están, claro, son unas figuras icónicas Sí. que aún no han, algunos lo han expresado, otros no, pero por detrás también hay un gran número de personas que está haciendo adhesiones en este mismo instante. Hoy tuvieron otra, vienen nuevos partidos políticos, en esas conversaciones seguimos avanzando. Entonces no es la soledad absoluta. Claro que estamos en un panorama que no era el ideal, en el que personas tan valiosas como Héctor, como Humberto de la Calle, como Fajardo, hubiesen dicho muy bien, vamos a llegar a ese acuerdo, a dialogar, a buscar la convergencia, a poner el país por delante de cualquier otra consideración, Sí. ¿sí? Y llegar a ese acuerdo y llegar a lo programático, es más, a exigir. Aquí vamos a exigirle a usted respeto por la democracia y que hubiese un compromiso de Gustavo Petro, que estoy segura que lo haría en ese sentido, pero por lo menos abrir las puertas a la Pues concertación, al ya diálogo. lo hizo. Eso- A los verdes les firmó 6 puntos que eran bueno, pero que esa eran puerta, que pero eran un decir poco un de allí insulto al a que candidato, está solo, porque era pero de allí a los que 6 está puntos solo, de los verdes Usted eran va a realmente evocar vergonzosos. a María Isabel Rueda. O sea, yo digo vergonzosos porque era una acusación. Todo lo que yo estoy diciendo de Petro estaba en el papel que los verdes le pusieron a firmar a Petro. Es decir, las mismas desconfianzas que yo tengo con Petro las tenían los verdes, solo que ellos confiaron en que porque Estás le muy recibió catalán en tus le argumentos. recibió el papel ya no va a ser lo que eso pasa. Y está evocando No, el yo no argumento creo. de María Isabel Rueda en una columna, dice, ¿cómo serán las personas que se van con Gustavo Petro que le tienen que hacer firmar un papel donde dice básicamente que va a respetar la Constitución y la Imagínese propiedad eso tan privada? grotesco. ¿O no les parece lógico que la construcción de los acuerdos se hace precisamente desde los miedos que pudiesen tener? Claro, no me parece bien. Entonces, Lo que pasa es que yo sí no hubiera confiado en que solo porque me recibía el papel ya no lo iba a hacer. Pero mira, mientras que las alianzas que se han adelantado alrededor de Iván, y quiero decirle a Iván Duque, que lo conocí en el Senado y al quien le Sí. tengo aprecio por su calidad. Iván, hay que hacer debates. La democracia se cualifica en los debates. Y déjeme- Y en los debates que se hablamos- deben hacer en esta segunda vuelta, al cual a usted le han recomendado alejarse de los mismos y que impiden Pues porque va que a ganando. partir de la deliberación se tomen Me tengo que decisiones. ir, Pero me tengo déjeme- que ir a una pausa, me déjeme quedan decir 4 una cosita. minutos al regreso, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, tenemos 5 minutos de programa. Héctor, usted iba a hablar, pero le puedo hacer una pregunta. ¿Usted quién quiere que gane? Yo quiero que gane Petro, pero no voy a votar por él porque no me genera confianza. Pero a mí sí me parece que Colombia sí necesita unos cambios, que es una desgracia que esté, digamos, que la posibilidad sea que los lidere Petro, que lo haría muy mal. Pero Colombia no puede seguir siendo un país tan poco democrático, un país con una desigualdad tan enorme, etcétera. Y yo sí creo que nosotros necesitamos un cambio y un cambio profundo, que insisto, es un desastre para esa expectativa que tenemos muchos colombianos, que la posibilidad de lograrlo esté en cabeza de una persona que genere tan poca confianza como Petro. Pero yo lo que quería decir era al revés. Yo iba a hablar bien de Petro para ponerme del lado de María José, en el sentido de que yo tampoco estoy de acuerdo en que digamos que Petro está solo. Petro realmente ha sido un fenómeno electoral importante. Parte de lo que pasó y de la razón por la cual estamos, y me incluyo, es que nos equivocamos en la valoración de las posibilidades electorales de Petro. Eran mucho más grandes de lo que nos imaginábamos. Sí. Y por eso quizá no tuvimos buena capacidad de reacción para decir que participáramos en una consulta con él o cómo enfrentar a Petro. Confiamos equivocadísimamente en que Petro generaba una resistencia que iba a ser suficiente para derrotarlo, que él se autoderrotaba, digamos. Y resulta que no. Petro es un hombre muy inteligente. Petro es sin duda un hombre además muy innovador en la política. Valioso en la democracia colombiana. Petro mete unos No, temas Petro es un en la agenda fenómeno y pública yo creo muy que importantes. por estar solo, haber sacado, es decir, sin una gran fuerza Petro tradicional no está política, solo, Petro está rodeado de millones de personas y a mí eso me parece muy valioso y muy admirable, pero a mí no me genera confianza. Dice un tuitero ahí, Andrés Salamanca, más miel que hiel, María José.
difícil, ¿o no? No. Porque me imagino que va a haber mucha frustración. Es decir, si a uno le dicen, venga, es que yo prefiero que gane Gustavo Petro, pero no voy a votar por él. No, porque mira, yo sí parto de un principio, y pues eso que me enseñaron en mi hogar, y es la tradición histórica de mi familia. Nosotros creemos que la democracia es precisamente el momento que estamos viviendo, es poder debatir sobre las ideas, es poder tener espacios de diálogo. Lo que no es democrático es lo que hemos vivido en el pasado. A mí me produce más miedo volver a eso, volver a esa historia trágica de la historia colombiana, que realmente poder empezar a construir, como yo te decía, la posibilidad de un pensamiento nacional, de la convergencia, la posibilidad del diálogo. A mí nunca me oirán atacando frontalmente de una manera agresiva, irrespetuosa a quien piensa diferente, porque esa no es mi cuna y ese no es mi talante. Aquí se trata de ser grandes hombres y mujeres, los hombres y las mujeres que estamos en la política, y además de pensar en este país con una mirada no miope de la política. Yo creo que, Pero mira, me queda un minuto del programa. El 18 de junio tenemos que encontrarnos, gane quien gane, porque tenemos un deber con este país. Es que nos va a tocar encontrarnos. Si gana Duque, tenemos que encontrarnos para resistir. Y si gana Petro, tenemos que tratar de que ese gobierno no sea una enorme frustración de cambio que nos termine abocando a que la derecha gane en el 2022. Y cierra el senador. Quiero decirle a la comunidad que atrevámonos a transitar al siglo XXI, porque el siglo XXI todavía no ha iniciado en la sociedad colombiana. Comprendamos que este es un país centralista y tenemos que superar el centralismo antioqueño y el centralismo de la élite bogotana. Atrevámonos a pensar con la gente afro, con la magia del Caribe, con la valentía del llanero, con la dignidad del pueblo nasa. Atrevámonos a pasar de energías sucias a energías limpias, entendiendo la energía no como la electricidad, sino como todo aquello que genera los hidrocarburos en los motores de combustión interna. Atrevamos a que el ascenso social y económico se dé a través del conocimiento y de la oportunidad del conocimiento para todos y para todas. Perfecto. Por eso, atrevámonos, que este es nuestro momento. Qué lástima que el candidato no sea Jorge Iván. ¿Qué tal? Sería buenísimo. Habría sido el candidato hubiera sido Jorge Iván. Y hoy tenemos Estaríamos como ahí dos todos. delfinazgos del M19 en este programa, no me había dado cuenta. Antes de irme, un tuit a quienes dicen que Gustavo Petro no está solo, y este sí es un reconocimiento. Tal vez está algo solo de apoyos políticos, de grandes figuras. Pacheco, Petro no está solo, grabe eso en su corazón. Que lo grabe o que está... No, más miel que hiel. No está solo, tiene al menos 4.800.000 votos, que fue lo que sacó, pero es un hombre orquesta de la política, un fenómeno que sorprendió a Colombia y que veremos cómo le va en esta segunda vuelta. Muchas gracias a todos ustedes. Mucha seducción, intensa seducción. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.